La mendiga negra que el millonario despidió revela un secreto que cambia su mundo. Clara nunca imaginó que su vida, hecha de calles y sombras, daría un giro tan brutal. Su piel curtida por el viento sucio de la ciudad la hacía invisible, una mendiga más perdida en un mar de desigualdad. Pero aquella noche, después de que Gastón, el multimillonario más oscuro y poderoso del barrio alto, la despidiera sin razón, algo en ella explotó. No solo era el frío que le calaba los huesos, sino el golpe en el orgullo. Mil palabras venenosas, lanzadas como dardos envenenados, quemaban su garganta. Decidió seguirlo. Sin plan, caminó a la distancia exacta para espiar cada movimiento de ese hombre que parecía vivir en otro mundo. Su paso era firme, dominador. La ciudad detrás suyo era un murmullo apagado. Pero Clara había descubierto un secreto, una grieta invisible, una esquina, un callejón oscuro, luces bajas. Gastón se detuvo. Allí apareció la silueta de una figura misteriosa, un fanta. La conversación entre ellos fue un choque de titanes, palabras afiladas como cuchillas, amenazas que prometían destrucción. Clara sintió el nudo en la garganta, el temblor brutal en sus manos. ¿Cuánto peligro acechaba el imperio de Gastón? Pero entonces, un detalle detuvo su aliento. Un medallón perdido entre los pliegues del abrigo del millonario. Era idéntico al que ella siempre llevó escondido, un relicario que su madre le dio cuando se perdió hace años. Un golpe en el pecho, una verdad brutal la atravesó. Clara, la mendiga negra, la mujer que la ciudad pisoteó y rechazó, estaba ligada a esa vida de lujos y sombras de una manera inimaginable. Era hija perdida de Gastón. La sangre, la historia, la herencia, todo mezclado con el polvo de las calles. La duda se clavó profunda, y con ella el miedo a destruir, o ser destruida. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió el deseo desesperado de encontrar esa identidad robada, de reclamar lo que le hicieron perder. Pero Laot, porque no solo era un enemigo afuera, sino alguien muy cercano, un lobo disfrazado de aliado, listo para asestar el golpe mortal. El rostro de Clara, iluminado por el destello de neón en la calle, mostraba la decisión. El peso del secreto aplastaba sus hombros, y por primera vez su mirada se encontró con la pregunta que borraba el horizonte. ¿Decidiría hablar? ¿Arriesgaría su vida y la de Gastón al revelar quién era realmente? ¿O guardaría silencio en espera de un futuro incierto? La sombra que se acerca no da tregua, y el reloj corre, porque a veces el pasado encuentra la forma más cruel de alcanzarte. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja. La sombra que cubría el rostro de Clara parecía más densa en ese instante, mientras su mente lidiaba con la revelación más desgarradora de su vida. Todos esos años en las calles, las miradas despectivas, la lucha por sobrevivir, todo había estado ligado a aquel hombre frente a ella. ¿Cómo podría alguien como Gastón, con su imperio construido sobre el dolor ajeno, ser su padre? La pregunta giraba como un torbellino en su interior. Un estruendo rompió el silencio helado de la noche. Un grito desgarrador emergió del callejón, un eco que reverberó en las paredes de ladrillo. Gastón y la figura sombría se dieron la vuelta, y Clara sintió que iba a desmayarse. El hombre que parecía ser su padre se convirtió en un blur, y ella instintivamente se escondió detrás de un contenedor de basura. La conversación de antes se esfumó. Ahora todo el aire estaba cargado de tensión. El grito se convirtió en otro, un alarido de dolor humano. Clara asomó la cabeza por el lado del contenedor y la visión heló la sangre de Clara. Mónica no estaba sola. Dos hombres vestidos de negro estaban a su alrededor, como depredadores acechando a su presa. Las palabras de Gastón fueron cuchillos. Sabías que tenía que hacerlo. No he dejado cabos sueltos y tú siempre fuiste un problema.
Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué había hecho su padre? A su alrededor, el escenario parecía brillar con sombras y miedos, y por un momento pensó que todo podría desmoronarse. La escena se tornó caótica. Mónica luchaba, el grito se intensificó, y Clara no pudo aguantar más. Algo brotó en ella, una fuerza desconocida que la empujó a actuar. Corrió en un instante y se abalanzó sobre los hombres. «Déjala en paz», gritó con toda la rabia que había acumulado durante años. Ellos se giraron, sorprendidos, pero no había tiempo para el miedo. Un golpe la hizo caer de rodillas, el roce del suelo la sacudió, el dolor se mezcló con la adrenalina. Pero en medio de esa oscuridad, vio la mirada de Mónica, una chispa de reconocimiento, de desdicha compartida. Fue ahí cuando uno de los hombres abrió la boca, revelando una voz dura y fría. «Tú no entiendes, ¿verdad? Esto es solo el comienzo». Clara sintió como un escalofrío subió por su columna vertebral. El eco de sus palabras resonó en su mente. Esto es solo el comienzo. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera reflexionar, a su lado, Gastón retrocedió un paso, como si fuera golpeado por la revelación de su propia brutalidad. ¿Acaso sus mundos estaban a punto de chocar de una forma que jamás imaginó? Las luces de la ciudad titilaron. Una sirena sonó a lo lejos. El tiempo se detuvo por un instante. Clara miró a Gastón y sus ojos se encontraron, un mar de confusión y miedo. Ella respiró hondo, el corazón latiendo con la fuerza de una tormenta. ¿Podría ser que no solo era su padre, sino también parte de un juego mucho más grande que ambos? La mujer que había creído perdida en la oscuridad ahora se encontraba en el centro de un torbellino. ¿Correr y salvar a Mónica? ¿O enfrentar por fin a Gastón? ¿Qué secretos empezaban a desvelarse? ¿Y cuán profundo era el abismo que se abría ante ella? La realidad se tambaleaba, el pasado se agazapaba, y Clara supo que su elección no solo definiría su destino, sino que también cambiaría para siempre el futuro de aquellos que la rodeaban. La pregunta continuaba flotando, latente, y no había vuelta atrás. ¿Qué otras verdades inconfesables se ocultaban tras las sombras de su pasado? Clara sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si un tambor interno marcara el ritmo de su destino. La mirada de Gastón era un abismo de confusión, pero él. Una explosión resonó a lo lejos. La tierra tembló bajo sus pies, y las ventanas del edificio más cercano estallaron en 1000 pedazos. El eco del estruendo se mezcló con un grito que no era de Mónica. Clara se volvió bruscamente y vio cómo una figura emergía entre el humo, como un espectro del que no habían tenido conocimiento. Era un hombre de pie, con una mascarilla negra cubriendo su rostro, un artefacto explosivo en la mano. Sus ojos brillaban con una locura que paralizaba el aire. «¡Márchense todos! ¡No quiero a nadie aquí!», rugió. Su voz era como un trueno y resonó en sus mentes. Clara sintió pánico. Instintivamente se lanzó hacia Mónica, pero antes de que pudiera llegar, el hombre siguió hablando. «Gastón, pagaste un precio muy alto por subestimar a quienes te rodean. Este es el final de tu imperio». El eco de sus palabras hizo que Clara se detuviera. El hombre sabía quién era Gastón, lo conocía, pero ¿quién era? El millonario dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron, llenos de terror. «¿Tú? ¿Eres tú? ¡Esto es un error!». La voz de Gastón temblaba, y Clara se dio cuenta de que no solo era un enemigo, sino alguien del pasado de Gastón, alguien que podía hacer tambalear su mundo. «Un error sería pensar que puedes salir de esto», respondió el misterioso hombre, apuntando el artefacto contra el suelo. La amenaza era palpable. La violencia cargaba el aire como un tambor que presagiaba desastre. «Hoy todo lo que amas se desmoronará como un castillo de naipes». En ese momento lo impensable ocurrió. El artefacto explotó.
Clara cerró los ojos. El sonido fue ensordecedor y sintió una fuerza brutal que la arrojó contra el suelo. Trozos de cemento volaron por los aires. Instintivamente, cubrió su cabeza con los brazos. Los gritos se desvanecieron en un grito agudo de terror. El humo llenó el callejón. La visibilidad se volvió casi nula. Clara intentó levantarse, pero el dolor punzaba en su costado. Bajo el caos, escuchó un murmullo que la heló. «No te atrevas a...» Era la voz de Gastón, y detrás otra figura comenzaba a emerger entre los restos. Cuando el humo empezó a despejarse, Clara miró hacia el frente. Lo que vio le heló la sangre. Sobre el cuerpo tendido de Mónica estaba otra persona, una mujer con rasgos que le eran horriblemente familiares. La misma fiereza en los ojos, la misma determinación en la postura. En un instante comprendió. Esa mujer no era una desconocida. Era su hermana, la que había creído muerta. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó Clara, su voz resonando con un desespero que la desbordaba. Pero la hermana solo sonrió. «He venido a recuperar lo que es nuestro, Clara». El impacto de sus palabras se sintió como un puñetazo en el estómago. La hermana de la que nunca había sabido. La rabia y la confusión la inundaron. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué secretos guardaba su familia en las sombras? Las líneas entre amigos y enemigos se habían desdibujado. Las lealtades estaban en el aire. Sin embargo, el misterioso hombre se burló con desdén. ¿Quién cree que puede salvarse ahora? Ya nada tiene sentido. El pasado ha vuelto para reclamar lo que le pertenece. El rostro de Clara se tornó pálido. La revelación de tener una hermana y la destrucción inminente la dejaron atrapada en un laberinto de emociones. ¿En quién podía confiar ahora? La explosión había marcado su realidad. Las piezas del rompecabezas giraban frenéticamente. Gastón, Mónica, su hermana, cada uno era un hilo tenso en una red mortal. «Levántate, debemos irnos», insistió la figura familiar, pero Clara se sentía perdida. ¿Dónde encontrar la salida de esta pesadilla? Su corazón se debatía entre la traición, la confusión y algo más, la esperanza de recuperar lo que había perdido. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad de su familia mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor? La tormenta se acercaba, y el caos apenas comenzaba. Clara sentía que todo el caos se desvanecía en sus sentidos. El mundo se había vuelto borroso, y su tercera revelación, la de su hermana, parecía un eco distante. «¿Qué demonios haces aquí?». Las palabras salieron de su boca, llenas de incredulidad. Su hermana sonrió, con una mezcla de ferocidad y tristeza. Pero Clara aún no podía procesar lo que estaba ocurriendo. «Tenemos que irnos». La urgencia en la voz de su hermana era palpable, pero Clara se quedó atónita. La confusión la envolvía como una densa neblina. El caos a su alrededor parecía un mal sueño, pero un grito desgarrador de Mónica la empujó a la realidad. Antes de poder reaccionar, el hombre enmascarado apuntó nuevamente su arma hacia el suelo, pero en su rostro había algo más que locura. Había reconocimiento. «Te estaba esperando». Su voz reverberó en el aire como un veneno que se absorbía lentamente. Clara tuvo la certeza de que esas palabras estaban dirigidas a ella. ¿Eran para Gastón o para su hermana? La atmósfera se volvió opresiva, pesada, como si el aire fuera un Antes que cualquier cosa pudiera suceder, el hombre se giró de golpe hacia Gastón. Su mirada había tomado una ferocidad que ni Clara ni su hermana habían visto antes. «Tú eres el verdadero monstruo», gritó. Su rostro se transformó en una mueca de rabia desatada. Y de repente, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus instintos le gritaban que había más en este juego, algo más oscuro. «¡Basta! ¡Quítate de mi camino!». Gastón, que se había mantenido aterrorizado, ahora mostraba una arrogancia sombría. Clara no sabía si el miedo que su padre sentía era por la vida que estaba por perder o por lo que ese hombre podía revelar. El hombre enmascarado rió.
una risa amarga y fría. ¿Crees que tienes el control? He estado esperando para ver caer tu imperio, y ahora por fin voy a disfrutarlo. Clara estaba en el centro de una tormenta. Toda su vida parecía brillar con intensidades nuevas. El hombre levantó el artefacto, y Clara vio cómo la chispa se encendía en su interior. Antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia su hermana, buscando una salida. ¡Corred! La palabra era lo único que podía pronunciar. Pero en milésimas de segundo, todo se hizo oscuro. La explosión fue como el fin del mundo, sacudiendo sus cuerpos, haciendo vibrar el aire. Las llamas rugieron en todas partes. El fuego estalló, y el grito de Mónica se transformó en un eco lejano. Clara cayó al suelo, sintiendo el crujido de algo a su lado. Su visión, empañada por el humo, vio un destello. El medallón que había pertenecido a su madre, brillando frente a ella. Pero algo más había caído junto a él. Una figura emergió del humo. Clara sintió un nudo en el estómago al intentar enfocar su vista. Era una mujer, con el rostro marcado por el tiempo y el dolor. Una mujer que reconoció de inmediato. Su madre. Era imposible. Si había muerto, ¿cómo podía estar allí? ¡Clara! Su madre la miraba con fervor, sus ojos cargados de secretos. Todo lo que Clara creía saber se desmoronó en un instante. No es lo que crees. Lo que te han dicho todo es una mentira, dijo su madre, extendiendo su mano. Clara se congeló con el pulso al borde del colapso. Esta revelación era el último golpe. ¡Sal de aquí!, rugió el hombre enmascarado, y Clara se volvió hacia su madre. ¿Qué quieres decir con que todo es una mentira? Las palabras apenas salían, como si su voz estuviera ahogada en el humo. Gastón no es tu padre. Es parte de algo más, algo oscuro. Tú eres parte de mi historia, no de la suya. El aire hizo un giro violento. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los recuerdos comenzaron a saltar por su mente. Las mentiras, los secretos. Saberse parte de un juego en el cual no tenía control la llenó de una desesperación intensa. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y el eco de las palabras de su madre resonaban con más fuerza. «Entonces, ¿quién eres tú realmente?», preguntó Clara, su voz temblando. La respuesta quedó atrapada en la garganta de su madre, justo cuando una nueva explosión sacudió el callejón. Un segundo más tarde, el oscuro manto del pasado volvió a desaparecer tras el humo, llevándose consigo no solo a los enemigos, sino también la verdad que Clara había buscado. La pregunta suspendida en el aire era clara: ¿cuál era la verdad de su historia? ¿Y cuál sería el precio a pagar por descubrirlo? El caos del momento se amplió, y Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Clara sintió que todo se desmoronaba. La imagen de su madre la llenaba de dudas y miedo. «¿Qué quieres decir con que no es mi padre?», preguntó, su voz apenas un hilo. La mirada de su madre, siempre tan sabia, ahora estaba llena de desesperación. «Clara, escúchame. Tu vida, nuestra vida, todo ha sido una mentira desde el principio. Tú no eres solo hija del caos que ha creado él», respondió, señalando a Gastón. «Eres parte de algo mucho más grande». Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el ruido del caos a su alrededor la sacó de su trance. La figura enmascarada estaba más cerca. Los ecos de las explosiones habían reducido la visibilidad y el miedo se apoderaba de todo. La conexión con su madre se sentía infinitamente lejana mientras trataba de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. De repente, el hombre enmascarado vio un paso adelante. Su voz era un trueno en medio de la tormenta. «No tienes idea de lo que significa ser hija de la verdad, Clara. Todo este tiempo has estado buscando respuestas en los lugares equivocados». Clara estaba confundida. «¿Qué verdad? ¿Qué locura estás diciendo?». En medio de su desesperación, miró a Gastón, quien estaba paralizado, su rostro pálido como una hoja. «Dímelo, ¿qué hay detrás de todo esto?».
El hombre enmascarado sonrió, una mueca cruel en su rostro. Tu madre sabía que el día llegaría, que tú tendrías que elegir, a mí o a él. Pero lo que no sabes es que el pasado nunca se va del todo. Hoy tu realidad cambiará para siempre. Sin previo aviso, otro grito resonó. Una explosión más cerca, esta vez más devastadora. Clara sintió que el aire se llenaba de polvo y fragmentos voladores. La oscuridad se cerraba alrededor de ella. Cuando el humo se disipó, algo extraño ocurrió. Una figura apareció entre la confusión, alguien que Clara nunca había esperado ver. Patricia, la hermana desaparecida. Su muerte, un lamento que había marcado su vida, ahora se convertía en un regreso que desafiaba la razón. Pero Patricia no parecía igual. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro. ¿Por qué volviste? Clara apenas podía articular. La voz le temblaba. Te creí muerta. ¿Por qué ahora, en este momento? Porque este es el momento de la verdad, Clara. Todo es parte de un juego que tú no comprendes. Gastón no es solo tu padre, es la causa de muchas desgracias. Y yo tengo la clave para todo esto. Patricia sonó segura, pero una sombra furtiva cruzó su cara. Clara retrocedió. ¿Qué clave? La esperanza y la desconfianza se entrelazaban en su pecho como un nudo apretado. Patricia se acercó, su mirada se volvió intensa. Él es responsable de la muerte de nuestra madre. No te lo dijeron porque él quería proteger su imperio, su imagen. Lo que te han ocultado, Clara, es que tú y yo somos parte de un linaje que busca justicia, no venganza. Pero su historia se entrelaza con el poder, y hoy ese poder debe ser reclamado. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. No solo había perdido su identidad, sino también la creencia en su familia. La rabia y el dolor se unieron, una mezcla peligrosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó, incapaz de contener las lágrimas. No puedo confiar en nadie. Todo ha sido una gran mentira. ¿Por qué tenías que estar lista?, respondió Patricia, su voz firme. Hoy es el día, se acerca la tormenta y tú decide cómo quiere enfrentarla. El ambiente se volvió cargado de tensión. Justo cuando Clara reflexionaba, la figura enmascarada comenzó a reír, y su risa resonó como un eco helado. ¿Crees que pueden vencerme? Hoy no solo enfrentarás la verdad, sino que desatarás fuerzas que jamás imaginaste. El pasado reclamará su precio. A medida que esas palabras salían de su boca, el caos aumentaba. Clara sentía su corazón latir como un tambor de guerra. ¿Qué camino tomaría? La verdad se desvanecía como un espejismo, y en medio de la tormenta de emociones, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba a punto de tomar una decisión que podría llevarla a la libertad o a la destrucción. ¿La verdad dolía más que la mentira? El tiempo se detuvo. Aunque el fuego de las explosiones iluminaba el callejón, Clara supo que las llamas de su pasado estaban a punto de consumirlo todo. La elección estaba al alcance, y el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Cuál sería el precio que estaba dispuesta a pagar por descubrir su verdad? El caos se cernía sobre Clara como una tormenta, y sus pensamientos chocaban contra la revelación de su madre. Hoy es el día, se acerca la tormenta, y tú decide cómo quiere enfrentarla. Las palabras resonaban en su cabeza, pero el eco del peligro inminente no le permitía pensar con claridad. El hombre enmascarado, con esa locura en sus ojos, dio un paso adelante. La atmósfera se volvió tensa y Clara sintió su estómago apretar. No tienes idea de lo que significa ser hija de la verdad, Clara. ¿Qué verdad? ¿Por qué todo parecía un juego mortal? Sin previo aviso, el sonido ensordecedor de una explosión la sacudió. Todo se volvió un remolino de polvo y gritos. Cuando el humo se disipó, Clara se dio cuenta de que no estaban solos. Una figura emergía de entre las sombras. Era Diego, su antiguo amigo, el chico que solía ayudarla en las calles. «¡Clara, aquí!», gritó, corriendo hacia ella. Pero no era un intento de rescate. Había algo en sus ojos, un brillo que no reconocía.
Lo siento, todo esto es culpa mía. Los pensamientos de Clara se detuvieron. ¿De qué hablas, Diego? Su corazón latía con fuerza mientras un sentido de urgencia la invadía. Diego no era solo un amigo, era parte de su vida, parte de sus recuerdos y de su dolor. El hombre enmascarado. Él trabaja para mí. No quería que esto sucediera, pero habíamos hecho un trato que no pude cumplir, explicó, temblando, su voz un hilo de desesperación. Tu madre me obligó a hacer cosas inimaginables. Ella está involucrada en esto. Y tú también. Clara sentía que el suelo se despeñaba bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La traición se extendía en su corazón como veneno, y su mente luchaba por procesar todo. Su madre, su pasado, su hermana, todo se desmoronaba. Tenía miedo. Ella me dijo que si alguna vez lo decía, serías tú quien sufriría. Lo que sacudió tu vida no fue Gastón, sino ella. Diego se atrevió a mirar hacia el lado del hombre enmascarado, quien lo observaba con una sonrisa burlona. Sin pensarlo, Clara miró a su madre. ¿Es cierto? ¿Estás involucrada en esto? La traición hizo eco en su garganta como un grito silencioso. Su madre, quien siempre había sido su refugio, ahora era parte de la oscuridad. Clara. Su madre abrió la boca, pero el paralelismo entre su mirada y el hombre enmascarado era inconfundible. Había una historia que nunca le habían contado, una que la mantenía atada al dolor, y ahora la revelación la aterrorizaba. Pero en ese instante, el hombre enmascarado se lanzó hacia adelante. Con un movimiento rápido, detuvo en seco a Diego. Tu tiempo ha terminado, dijo con frialdad. La atmósfera se tensó aún más. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Acelerando, el hombre desenfundó un disparador. Clara gritó, ¡no! Y todo su mundo se detuvo. Un disparo resonó. La imagen de Diego cayendo, ensombrecida por el humo y la confusión, se grabó en su mente como un horror irrefutable. Su corazón se detuvo por un segundo, y el grito de su madre ahogado resonó en el aire. ¡Guau, Diego! El tiempo se alargó y en un instante de caos todos se volvieron hacia la caída de su amigo. Pero no era solo Diego quien yacía en el suelo. Clara notó algo más, algo que brillaba entre la oscuridad. Cuando se acercó, lo que pensó que era un reflejo fue un objeto, una pequeña cajita. Temblorosa la levantó. ¿Qué es esto?, preguntó, su mente asaltada por el dolor. Abrió la caja y dentro había un documento marrón, desgastado por el tiempo. La firma era ilegible, pero la palabra legado brillaba en letras doradas. Eso no es lo que piensas, la voz de Patricia resonó. Pero Clara se sintió atraída por el documento. Aunque la confusión la invadía, una mezcla intensa de esperanza y miedo creció en su pecho. Todo su mundo estaba a punto de cambiar, y el pasado de su familia se cernía sobre ella como una sombra omnipresente. Sin darse cuenta del peligro que la rodeaba, Clara supo que ese documento podría contener la clave para destapar toda la verdad que había estado. Oh, pero el tiempo apremiaba y el caos apenas comenzaba. El giro abrupto en su vida dejaba preguntas devastadoras. ¿Podría realmente confiar en su madre ahora? ¿Qué secretos aún yacían bajo el polvo de su vida pasada? En medio de la tormenta que se avecinaba, Clara sabía que no había vuelta atrás. El hombre enmascarado se acercó nuevamente. Clara y sus secretos estaban a punto de ser revelados. La vida nunca sería la misma. La historia de su familia, un laberinto de mentiras y verdades, iba a salir a la luz, y no todos sobrevivirían para contarlo. El estruendo de la explosión aún resonaba en los oídos de Clara. Respira. Necesitaba pensar. El polvo y el humo la envolvían, pero sus ojos se aferraban a la cajita en sus manos. ¿Qué es esto? La angustia se mezclaba con desesperación.
La figura enmascarada avanzó. La sombra se proyectaba imponente, y de repente el rostro de Diego se tornó pálido. «No, Clara, sal de aquí», gritó, como si un presentimiento oscuro lo invadiera. Pero ya era tarde. El hombre desenfrenado apenas la miró, girando hacia Diego, y un destello de temor apareció en sus ojos. «Es demasiado tarde para ti», murmuró, mientras levantaba de nuevo el arma, apuntando con frialdad. Los latidos de Clara resonaban en su cabeza. No podía dejar que murieran más personas. «No». Clara se interpuso, y en ese instante una figura emergió del humo detrás del hombre enmascarado. Era Patricia, la hermana que había creído muerta. «Detente», ordenó, con una voz que resonó como un eco entre las llamas. Pero lo que ocurrió a continuación fue más de lo que Clara podría haber imaginado. Mientras todos la miraban, Patricia se lanzó hacia el hombre. Fue un movimiento rápido, decidido. «El legado nos pertenece a nosotras», gritó justo antes de abrir un compartimento en su abrigo, revelando un artefacto en su mano que brillaba con un oscuro fulgor. Un dispositivo explosivo. El caos estalló nuevamente. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «No, Patricia, no lo hagas», gritó mientras trataba de avanzar. Pero un pulso de energía recorrió el aire. La mirada de Patricia se endureció y su voz se tornó casi una súplica. «No puedes detenerme. Es hora de revelar la verdad». «Eso no es la verdad. ¿Lo que vas a hacer?» El terror la invadía. La explosión latente en la mano de su hermana prometía devastación. Decidida, Clara se lanzó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre enmascarado se movió con una velocidad aterradora, empujando a Patricia de regreso. «No, no, no». El murmuro de Clara se apagó ante la brutalidad de la escena. Patricia, ahora caída, apretó el artefacto contra su pecho. «Hermanas, la verdad nos liberará». La voz de Patricia fue un grito desgarrador. El tiempo se detuvo. El caos de la batalla se convirtió en un manto silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. «Hazlo». Clara no sabía si debía gritar o llorar. Lo que sabía era que este momento estaba más allá de la comprensión. Un aire helado invadió el callejón. De repente, el artefacto se iluminó con un brillo azul eléctrico. Las miradas se dirigieron hacia él, el impacto radiando en la atmósfera. Clara se sentía atrapada. Y en un abrir y cerrar de ojos, Patricia estremeció su cuerpo y desató un rayo de energía. Una onda expansiva la lanzó atrás, y todos los cuerpos se paralizaron, incluidos los de Gastón y el hombre enmascarado. Cuando Clara se recuperó del golpe, se encontró respirando entre las llamas que danzaban a su alrededor. El suelo tembló. Se puso de pie tambaleándose, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura de Patricia en medio del resplandor. No era solo su hermana, era algo más. Clara sintió en su interior una conexión, un poder que jamás había creído posible. Y luego, en un instante que cambió todo, Patricia se volvió hacia Clara, como si su esencia se fundiera con la del entorno mismo. «Tu destino es mayor. El legado necesita ser encontrado», dijo. Su voz resonaba con una autoridad nueva, como si su vida entera hubiera tomado un nuevo rumbo. «La verdad no está solo en las palabras, Clara. Está en tu sangre». Clara sintió que la respiración se le cortaba. No solo eran las expectativas familiares, eran las sombras de lo que aún no sabía. «Eres parte de algo más grande, mucho más grande». La voz de Patricia retumbaba a su alrededor, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva era. ¿Era cierto? ¿Todo lo que creía saber se basaba en mentiras? Las piezas comenzaron a encajar de nuevo, formando un rompecabezas que la estaba llevando a descubrir no solo su identidad, sino un poder que había estado esperando ser abrazado. Pero el caos no se detendría. Clara se dio cuenta de que aún había más en juego. La figura del hombre enmascarado, aún aturdido por la explosión, se levantaba lentamente, y en sus ojos ardía una furia
que Clara jamás había visto. Hoy no terminará así. Su voz era un susurro lleno de odio. El giro de su historia apenas comenzaba. ¿Qué vendría ahora? ¿Podría enfrentar la verdad que su hermana había traído a la luz? ¿O el precio sería mucho más alto de lo que imaginaba? Clara estaba en el centro de una tormenta. Su mente giraba, llena de confusiones y revelaciones. Patricia, allí, en esa explosión de caos, iluminaba la verdad. El legado necesita ser encontrado, había dicho. La atmósfera estaba cargada de tensiones, y el hombre enmascarado comenzaba a levantarse de entre las llamas. Hoy no terminará así. Sus palabras llegaron como un susurro helado. Clara se sintió paralizada. Su corazón latía fuerte y rápido. Era como si cada latido empujara su cuerpo a escapar, pero no podía moverse. La luz de la explosión parecía envolverlo todo, creando sombras largas y extrañas. Patricia avanzaba, pero su mirada se llenaba de un fuego que Clara apenas comprendía. «Esto es más grande», repetía. «Tú no lo entiendes». Cada palabra era un latigazo. Justo cuando Clara estaba a punto de responder, la figura del hombre enmascarado atrajo su atención nuevamente. Su rostro, marcado por la furia, se iluminó de golpe con una sonrisa malévola. «Te he esperado, Clara. Tu madre siempre estuvo en mi camino, pero aquí estamos, al fin». Su tono era burlón, y Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. No era solo odio lo que notaba, sino un retorcido sentido de diversión. ¿Qué sabía él? «¿Quién eres realmente?», Clara gritó, su voz resonando en el caos, pero el hombre sonrió sin responder, y en un instante todo se convirtió en un estallido. Una explosión repentina sacudió el aire a su alrededor, pero no era el ruido de fuego y destrucción. Era diferente, como un estruendo en su propia mente. En un parpadeo, Clara vio cómo el mundo a su alrededor se fragmentaba. No eran solo paredes que caían, era la realidad misma de su vida. Una voz resonó, profunda y penetrante, llenando el aire con claridad y terror. «Clara, despierta». En un abrir y cerrar de ojos, el callejón desapareció. La explosión, las llamas, Patricia, incluso el hombre enmascarado. Todo se desvaneció en un vacío oscuro. Clara se encontró en una habitación blanca, despojada de sombras. Una sala de hospital. El olor antiséptico estaba en el aire, y el zumbido de máquinas la rodeaba. Se incorporó, con el corazón latiendo frenéticamente. ¿Qué había pasado? Confundida, miró a su alrededor. Una mujer, que parecía su madre, se encontraba junto a una cama. «¿Qué ha pasado?», preguntó Clara, su voz aún temblando. «Clara, necesitas descansar. No es el momento». La mujer habló con seriedad, pero había algo en su tono que mostraba miedo. «¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Gastón?». La preocupación se transformaba en pánico. Clara sentía un nudo en el estómago. «Clara, escucha. Eso no es real. Eso fue un sueño, un capítulo de tu vida que estaba por cerrarse». La mujer insistió, pero sus palabras no tenían sentido. «No comprendes la magnitud de lo que pasas». Clara no podía procesar. Todo parecía un juego cruel. «No, no puede ser. Muéstrame. Necesito saber si todo fue real», exigió con desespero. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Diego, su amigo de la calle, apareció con un rostro pálido. «Clara, todo se está colapsando. Necesitas despertar. El legado que pensabas desenterrar». Su voz se tornó sombría, temiendo lo que iba a decir. «Es más complicado de lo que te han dicho, más desgraciado». «¿De qué hablas?», grita Clara, pero él la miró con un terror que la dejó helada. Sus ojos mostraban un profundo miedo. «Patricia, Patricia no es lo que crees. Nadie aquí es lo que parece», susurró Diego, tembloroso. «Cuando despertaste, ese sueño fue un aviso. Hay algo que te han ocultado. Algo oscuro puede venir por ti y por todos». Sus palabras dejaron a Clara en un estado de shock. Todo lo que pensó que era verdad
ahora parecía una tela de engaños. La habitación que la rodeaba giró. La realidad se desmoronaba una vez más. Un sudor frío le recorrió la frente mientras pensaba en su madre, en lo que había perdido y en lo que podría perder aún más. ¿La verdad?, preguntó en un murmullo, su corazón latiendo al borde del colapso. La incertidumbre y la confusión la sobrepasaban. ¿Y si todo era una mentira? La puerta se cerró de golpe. Clara sabía que el tiempo se estaba agotando, y con cada segundo que pasaba, su destino se volvía más incierto. La historia que había creído entender se resquebrajaba como las paredes de ese lugar. ¿Cómo iba a enfrentar la realidad si cada respuesta era más oscura que la última? Y en ese momento, una sombra cruzó su mente. ¿Qué pasaría si todo lo que conocía, incluso su propia existencia, era solo un espejismo? Clara estaba en el centro de una tormenta. Su mente giraba, llena de confusiones y revelaciones. Patricia, allí, en esa explosión de caos, iluminaba la verdad. El legado necesita ser encontrado, había dicho. La atmósfera estaba cargada de tensiones, y el hombre enmascarado comenzaba a levantarse de entre las llamas. Hoy no terminará así. Sus palabras llegaron como un susurro helado. Clara se sintió paralizada. Su corazón latía fuerte y rápido. Era como si cada latido empujara su cuerpo a escapar, pero no podía moverse. La luz de la explosión parecía envolverlo todo, creando sombras largas y extrañas. Patricia avanzaba, pero su mirada se llenaba de un fuego que Clara apenas comprendía. «Esto es más grande», repetía, «tú no lo entiendes». Justo cuando estaba a punto de responder, el hombre enmascarado atrajo su atención nuevamente. Su rostro, marcado por la furia, se iluminó de golpe con una sonrisa malévola. «Te he esperado, Clara. Tu madre siempre estuvo en mi camino, pero aquí estamos, al fin». Su tono era burlón, y Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. No era solo odio lo que notaba, sino un retorcido sentido de diversión. ¿Qué sabía él? ¿Quién eres realmente?, Clara gritó, su voz resonando en el caos, pero el hombre sonrió sin responder. Y en un instante, todo se convirtió en un estallido. Una explosión repentina sacudió el aire a su alrededor, pero no era el ruido de fuego y destrucción. Era diferente, como un estruendo en su propia mente. En un parpadeo, Clara vio cómo el mundo a su alrededor se fragmentaba. No eran solo paredes que caían, era la realidad misma de su vida. Una voz resonó, profunda y penetrante, llenando el aire con claridad y terror. «Clara, despierta». En un abrir y cerrar de ojos, el callejón desapareció. La explosión, las llamas, Patricia, incluso el hombre enmascarado. Todo se desvaneció en un vacío oscuro. Clara se encontró en una habitación blanca, despojada de sombras. Una sala de hospital. El olor antiséptico estaba en el aire y el zumbido de máquinas la rodeaba. Se incorporó, con el corazón latiendo frenéticamente. Confundida miró a su alrededor. Una mujer, que parecía su madre, se encontraba junto a una cama. «¿Qué ha pasado?», preguntó Clara, su voz aún temblando. «Clara, necesitas descansar. No es el momento». La mujer habló con seriedad, pero había algo en su tono que mostraba miedo. «¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Gastón?». La preocupación se transformaba en pánico. Clara sentía un nudo en el estómago. «Clara, escucha, eso no es real. Eso fue un sueño, un capítulo de tu vida que estaba por cerrarse». La mujer insistió, pero sus palabras no tenían sentido. De repente la puerta se abrió de golpe. Diego, su amigo de la calle, apareció con un rostro pálido. «Clara, todo se está colapsando. Necesitas despertar. El legado que pensabas desenterrar, ahora». Su voz se tornó sombría, temiendo lo que iba a decir. «Es más complicado de lo que te han dicho, más desgraciado». «¿De qué hablas?», Clara gritó, pero él la miró con un terror que la dejó helada. Sus ojos mostraban un profundo miedo.
Patricia, Patricia no es lo que crees. Nadie aquí es lo que parece, susurró Diego, tembloroso. Cuando despertaste, ese sueño fue un aviso. Hay algo que te han ocultado. Algo oscuro puede venir por ti. Y por todos. Sus palabras dejaron a Clara en un estado de shock. Todo lo que pensó que era verdad, ahora parecía una tela de engaños. La habitación que la rodeaba giró. La realidad se desmoronaba una vez más. Un sudor frío le recorrió la frente, mientras pensaba en su madre, en lo que había perdido y en lo que podría perder aún más. ¿La verdad?, preguntó en un murmullo, su corazón latiendo al borde del colapso. La incertidumbre y la confusión la sobrepasaban. La puerta se cerró de golpe. Clara sabía que el tiempo se estaba agotando, y con cada segundo que pasaba, su destino se volvía más incierto. La historia que había creído entender se resquebrajaba como las paredes de ese lugar. ¿Cómo iba a enfrentar la realidad si cada respuesta era más oscura que la última? Y en ese momento, un destello cruzó su mente. ¡Espera!, gritó, intentando recordar cualquier detalle que pudiera ayudarla. «Patricia necesita ayuda. ¿Qué le pasó? La vi, Diego, la vi». Diego no le respondió. Miró hacia la puerta, inquieto. «No, Clara, no es solo eso. Hay algo más». En el instante en que él habló, una sacudida atravesó el edificio. Las luces comenzaron a parpadear, y Clara sintió que el suelo temblaba. «¿Qué está pasando?» «El legado», gritó Diego, elevando la voz por encima del estruendo. «No solo es sobre vosotros, es más grande, más peligroso. Mentes que no deberían haberse despertado ahora están despiertas. El hombre enmascarado fue solo la punta del iceberg». Clara sintió que el aire se cortaba, un frío súbito subiendo por su columna. «¿Qué quieres decir?». Se aferró a la cama, sintiendo cómo la realidad se desplomaba. Diego la miró con una intensidad desesperada. «La verdad sobre su historia no trata solo de ustedes. Tu madre y el hombre enmascarado tienen un pacto. Y ahora, mientras hablas, él se acerca». «¿Acerca de qué?». La confusión se adueñó de ella. Diego tragó saliva. «El legado que tiene tu madre es un tipo de poder que puede cambiarlo todo. No es solo sangre, Clara. Es antiguo, oscuro. Si él llega antes de que reconozcas lo que significa, todo estará perdido, incluso aquellas que amas». El sonido de pasos se escuchó fuera de la habitación, cada paso resonando como un eco siniestro. Clara sintió que el miedo la envolvía. «¿Qué debo hacer?». La pregunta salió de su boca un susurro. Las luces parpadearon nuevamente. Una sombra se proyectó en la puerta. Y en ese momento, la puerta se abrió con un crujido ominoso. Era una silueta oscura, un rostro conocido y aterrador. Justo cuando Clara pensaba que se hostigaba entre confusiones, se encontró cara a cara con la figura del hombre enmascarado. Pero en su mirada había algo más. Reconocimiento. «Has vuelto. Es hora de recuperar lo que es tuyo», dijo con una voz que resonó como un trueno. Clara se quedó paralizada, y el impacto de sus palabras fue como un rayo. La realidad de su vida, todo lo que creía saber, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Acaso el hombre enmascarado conocía una verdad más profunda sobre su legado? Las sombras del pasado se cerraban sobre ella, y comprendió que el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. Clara sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, mientras el hombre enmascarado se acercaba, con esa sonrisa retorcida que prometía dolor. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en la guerra. ¿Quería recuperar algo que ya se había perdido? Las sombras del pasado la envolvían, y a su lado, Patricia parecía chisporrotear con un poder inesperado. «Aléjate de mí», gritó Clara, pero en su voz resonaba más miedo que rabia. Era un grito desesperado, una súplica que cruzaba la línea entre hermana y enemiga. El hombre enmascarado, su mirada fría como el hielo, se detuvo. «¿De verdad crees que puedes detener lo inevitable?».
Patricia se adelantó, su figura iluminada por las llamas. No dejaré que te lleves a mi hermana. Este legado le pertenece a ella, no a ti. El contraste entre las palabras de Patricia y la enajenación del hombre enmascarado encendió una chispa en el corazón de Clara. Un temblor recorrió el suelo. Las luces titilaron y el caos se intensificó. No todo está perdido. Recuerda lo que eres, Clara, gritó Patricia, su voz resonando en la confusión. La fuerza que emanaba en ese momento era casi palpable. Clara pudo sentir la conexión entre ellas, ese lazo de sangre que desbordaba en poder. No lo entiendo. Clara se dio cuenta de que la respuesta estaba justo frente a ella, como una puerta abierta hacia lo desconocido. ¿Qué debo hacer? Era una pregunta que necesitaba respuesta, y en un instante se fue la duda. Usa el legado, Clara. Deja que fluya por ti, dijo Patricia. Las palabras resonaron en su mente, y de repente todo cobró sentido. Clara cerró los ojos, sintiendo la energía pulsa en su interior. Una memoria ancestral empezaba a despertar. Cuando los abrió, había decidido. ¡Atrás! Clara extendió su mano hacia el hombre enmascarado. Sentía el poder recorriendo su cuerpo, dándole fuerzas. El hombre retrocedió, sorprendido. Eso no puede ser. La incredulidad se reflejó en sus ojos, y todo sucedió en un susurro. Una ráfaga de luz atravesó el aire como un disparo, llevándose consigo la sombra de la oscuridad. La explosión resonó de nuevo, pero esta vez con una energía positiva, liberadora. Clara sintió como si el peso del mundo se estuviera desvaneciendo. La figura del hombre enmascarado se desvaneció en un grito ahogado, víctima de su propia enfermedad, la codicia y la avaricia. Una brisa refrescante recorrió el lugar. Clara y Patricia se miraron. El caos se disipaba como un recuerdo borroso. «Lo hicimos», respiró Patricia. Las llamas empezaron a extinguirse, y el aire se sentía más ligero. «¿Qué pasará ahora?», Clara preguntó, preguntándose si el legado realmente era como les habían dicho. La verdad era que todo se había transformado, y quizás, solo quizás, su vida tomara un rumbo nuevo. «Ahora debemos reconstruir. No solo nuestra familia, sino la historia», respondió Patricia. «Y la verdad de nuestra madre debe ser contada». Clara asintió, sintiendo que el camino a seguir podía brillar con esperanza. Las heridas quedaban atrás, pero el camino por delante se veía complicado y lleno de incertidumbre. «Debemos encontrar respuestas», dijo Clara con determinación. Mientras se disponían a salir del caos, la conexión entre las hermanas se sentía más fuerte que nunca. En ese instante de claridad, Clara entendió que todo lo vivido había sido parte de su transformación. «El legado no es solo nuestro, es para aquellos a quienes podamos ayudar», murmuró. Pero en el fondo de su ser, una pregunta permanecía en suspenso. ¿Serían capaces de enfrentar los secretos restantes, aquellos que aún acechaban en la penumbra de sus vidas? Clara sabía que esto era solo el principio. La historia apenas comenzaba a escribirse, y el futuro era una gran incógnita. Pero lo que sí sabía era esto. Las decisiones que ella y Patricia tomaran no solo forjarían su destino, sino el de muchos otros. Era su momento de actuar. Antes de que pudieran dar el siguiente paso, el eco de risas burlonas resonó a sus espaldas. Algo oscuro aún acechaba, y un nuevo capítulo estaba por abrirse. Pero espera, antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este canal siga creciendo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.